Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Heredia y hoy les platicaré sobre la migración mexicana en el siglo XIX y principios del siglo XX, que es a partir de los años 1900, y también sobre la implementación del programa Bracero. A lo largo de la historia de la migración hemos observado la evolución que ha tenido este fenómeno, que a la vez nos brinda herramientas para formular políticas y mejorar las condiciones de nuestra vida y de nuestros familiares. Para comenzar, en el siglo XIX la migración de mexicanos hacia Estados Unidos comenzó a identificarse debido al expansionismo estadounidense, pues tras la cesión de Texas en 1836 y el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, México perdió la mitad de su territorio, donde habitaban aproximadamente 80,000 ciudadanos, quienes, al decir de activistas migratorios contemporáneos, ellos no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos. Adicionalmente, el régimen de Porfirio Díaz comenzó a entrar en crisis a finales del siglo XIX, debido a que el sector agrícola mostraba un precario dinamismo, esto generando una escasa producción de alimentos y por ende era imposible ocupar la fuerza de trabajo en proporción a su crecimiento. En este escenario se presentó una fuerte oleada de migrantes hacia Estados Unidos, donde buscaban una oportunidad de trabajo. Por tanto, el fenómeno migratorio durante el siglo XIX se caracterizó por dos factores: el que obligaba a los mexicanos a dejar su país y la demanda de mano de obra de Estados Unidos. Lo anterior se reflejó en la expansión de ambos lados de la frontera, pues entre 1880 y 1890 latifundistas o constructores estadounidenses enviaban al interior de México a contratistas conocidos como enganchadores para reclutar trabajadores que estuvieran dispuestos a cruzar la frontera para trabajar en los sectores ferroviario, minero y agrario principalmente. Concretamente, los dueños de grandes plantaciones de algodón y azúcar de remolacha en los estados fronterizos estadounidenses reclutaban cada vez un mayor número de trabajadores mexicanos. Esto mientras los terratenientes de grandes ciudades del Medio Oeste hacían esfuerzos para atraer a los obreros mexicanos como mano de obra barata. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los trabajadores mexicanos constituían una fuerza laboral fundamental en los sectores ferroviario, minero, maderero y de extracción, aunque la mayoría ocupaban empleos mal remunerados. Las minas de cobre de Fundaciones de Arizona y así como los yacimientos de carbón de piedra en Colorado y Nuevo México se caracterizaron por emplear un gran número de mexicanos, quienes desempeñaban trabajos con mayor riesgo y menor remuneración. Debido a la inestabilidad política previa a la Revolución Mexicana, se calcula que entre 1900 y 1910 más de 1 millón de mexicanos ingresaron a Estados Unidos en busca de un trabajo o huyendo de la violencia. Asimismo, la demanda de mano de obra en Estados Unidos se incrementó vertiginosamente durante la Primera Guerra Mundial, y los propios agroindustriales de este país solicitaron al gobierno la implantación de un programa de emergencia para contratar mano de obra extranjera, por lo que entre 1917 y 1922 se estableció la propuesta de un programa de trabajadores temporales, o bien conocido como Primer Programa Bracero, mediante el que ingresaron a Estados Unidos aproximadamente más de 76,000 trabajadores mexicanos, de los cuales solo poco menos de 35,000 regresaron a México. No obstante, tras el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial en 1939, nuevamente se incrementó la demanda de mano de obra mexicana en Estados Unidos, por lo que en 1942 los gobiernos de Roosevelt y Manuel Ávila Camacho acordaron la puesta en marcha del programa Bracero. La entrada a la Segunda Guerra Mundial significó para Estados Unidos un periodo de fuerte crecimiento económico, que dejó muchas lagunas en los trabajos considerados socialmente como más bajos, pues como vimos anteriormente fue el contexto en el que se imaginó la propuesta en marcha del programa Bracero. En este periodo los autores afirman que Estados Unidos quiso quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque por un lado admitían a mexicanos para trabajar en el campo y cubrir las demandas de los cultivadores, mientras que por el otro lado empezó la militarización de la frontera, que tenía más bien el objetivo de calmar los ánimos de los votantes preocupados y no, como se presumía en ese entonces, el ánimo de retener concretamente a los inmigrantes. Aunque el conflicto bélico terminó en 1945, el programa se mantuvo vigente hasta 1964 y se estima que cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos obtuvieron contratos temporales.
Durante los últimos años en que estuvo vigente el programa Bracero, los migrantes no autorizados superaron a aquellos amparados por la iniciativa, lo cual detonó que, a pesar de la eficacia del programa, era insuficiente para administrar el volumen migratorio. En el largo plazo, y a pesar de la cancelación del programa por parte de la administración del presidente John Kennedy, el programa Bracero sentó las bases para crear una estructura de dependencia entre los trabajadores migratorios mexicanos y los mercados laborales agrícolas y manufactureros estadounidenses, al tiempo que en México, especialmente en comunidades rurales, se generalizó la aspiración de emigrar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida. No por casualidad, a lo largo de la década de 1960 emergió un nuevo patrón migratorio, en el que los braceros buscaron asentarse definitivamente en Estados Unidos e incluso traer a sus familias, pues el alto grado de industrialización en sectores como el agrícola y de construcción hizo necesario contar con una fuerza de trabajo permanente y no solo estacional. En resumen, la historia de la migración mexicana ha sido un fenómeno muy antiguo que ha repercutido en nuestro día a día, ya que como observamos a lo largo de este video, desde hace mucho tiempo atrás, gracias a la industrialización y a la mejor calidad de vida que se estaba teniendo en Estados Unidos, era cada vez más sonado y más soñado por parte de los mexicanos que en aquellos tiempos no lograban satisfacer lo que necesitaban en México y pues tenían que salir a buscar esta mejor vida. También creo que la implementación del programa Bracero fue una buena iniciativa para satisfacer estas necesidades, así como tanto la demanda en los sectores agrícolas, mineros y ferroviarios estadounidenses, como la búsqueda de una mejor vida para el mexicano. Creo que si se hubiera organizado y planteado mejor, hubiera durado más tiempo. Sin embargo, como observamos durante los últimos años que estuvo vigente, eran cada vez los migrantes no autorizados que los amparados por la iniciativa, lo cual detonó que el programa se cancelara. Aunque después de muchos brasileños buscaron quedarse permanentemente en el país americano, lo cual detonó una fuerte oleada de extranjeros ilegales.